Muy buenos días para todos. Hoy vamos a considerar el Evangelio de este martes 8 de noviembre, de San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, este Evangelio puede parecer de entrada un poco fuerte, ¿no? Como si el Dios fuese un amo despiadado, a quien no le basta poner a trabajar a su siervo, sino que al término de la jornada también le exige que se ocupe de las labores de la casa. Pero en realidad tiene otra perspectiva, y la perspectiva es la de la humildad para que no nos ensoberbezcamos, y también la de no olvidarnos que somos instrumentos. Dice el mismo Evangelio que en alguna ocasión los discípulos volvieron, después de ser enviados por Jesús, a contarle su experiencia y le decían al Señor: mira, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dice más bien estén contentos porque sus nombres están en el cielo. Es decir, les invita a no llenarse de orgullo por las obras que pueden haber hecho en nombre de Dios. El que el Señor diga: son siervos inútiles, significa, o dicho en otras palabras, no se olviden que ustedes son instrumentos, que el poder que se manifiesta en sus obras, en sus acciones, en su caridad, en su enseñanza, no viene de ustedes, porque no sería nada peor, no habría nada peor que ustedes se engañaran y terminaran pensando que es obra suya. Entonces, traducido, digamos, a otros términos, el Señor nos está diciendo: no nos olvidemos de que somos instrumentos. Y a mí me gusta mucho una imagen que ayuda a descubrir un instrumento, como las características de un instrumento, de un buen instrumento, que son dos, que son la docilidad y la calidad. Esto lo dice un autor muy interesante. Pensemos, por ejemplo, en un cuchillo. Un cuchillo es un instrumento que sirve para cortar. Y un instrumento tiene dos partes, ¿no? La hoja de metal, de acero, con su filo, y luego el mango, desde el cual quien corta lo puede agarrar. Y estas dos partes del cuchillo, el mango y el filo, la empuñadura y el filo nos sirven para pensar en esas dos características del instrumento. El filo es la calidad. Si un cuchillo fuese de cartón o de plástico, no cortaría. Tiene que ser de un buen metal, que tenga una calidad que permita cortar los alimentos. Pero por otra parte, debe tener una empuñadura que sea fácil de ergonómica para la mano, que permita manipularlo. Si no la tuviese, o si el cuchillo, bueno, tuviese otro tipo de características, pues no sería útil para el cocinero y quizás se podría hacer daño o podría no cortar bien los alimentos. Estas dos cosas, que en sí mismo tenga calidad y que además sea dócil. Esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que estamos llamados a obedecer a lo que Él nos pide para hacer su voluntad. O sea, el que somos siervos inútiles nos ayuda a no olvidarnos de que dependemos siempre del Señor, de que estamos relacionados con Él, de que no oramos por nuestra cuenta. Pero también nos dice que aquello que se nos ha pedido tenemos que hacerlo bien. Es muy bonito porque por una parte nos mantiene conectados a Dios, pero por otra parte nos, digamos, abre el panorama de la libertad, de la, digamos, seriedad con que debemos emprender las tareas que Dios nos da, y también de la libertad, de esta, digamos, capacidad de hacer, de desplegar nuestros talentos. O sea, es un balance entre el depender de Dios, pero también reconocer que hemos sido creados con libertad y por tanto tenemos una cierta manera de responder por nuestra propia cuenta. Hoy el Señor, al decir que somos siervos inútiles, nos está diciendo que en realidad somos sus instrumentos. Y ser sus instrumentos significa que tenemos que ser dóciles, como una buena empuñadura de un cuchillo, y ser instrumentos de calidad, es decir, como una buena hoja de acero para hacer su voluntad bien hecha.
que, como la Virgen María, no nos olvidemos que somos instrumentos de Dios. Un buen día para todos.